Oremos. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino, danos, a quienes hacemos profesión de cristianos, la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nos invita a ser tierra disponible, cultivada, abonada, para que la palabra de Dios pueda traernos la salvación. Sin la lluvia de la palabra, el creyente es tierra seca, árida. Lectura del libro del profeta Isaías. Así habla el Señor. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que él dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple con la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Agradezcamos al Señor los beneficios recibidos. La semilla cayó en tierra fértil y produjo su fruto. La semilla cayó en tierra fértil y produjo su fruto. Visita la tierra y la haces fértil, la colmas de muchas riquezas. Los canales de Dios desbordan de agua y así prepara los trigales. La semilla cayó en tierra fértil y produjo su fruto. Tú coronas el año con tus bienes y a tu paso rebosa la abundancia. Rebosan los pastos del desierto y las colinas se ciñen de alegría. La semilla cayó en tierra fértil y produjo su fruto. Esperanzados, esperemos la liberación de la esclavitud y la libertad de los hijos de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice la redención de nuestro cuerpo. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que nuestra tierra haga fecunda la semilla de la palabra. Nos ponemos de pie y cantamos el Aleluya. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas, al crecer, las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean, y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se conviertan, y yo no los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por 1. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando San Mateo escribe este Evangelio, cerca del entre el año 80 y 100, la comunidad cristiana, estos nuevos seguidores de Jesús, estaban siendo perseguidos y se tenían que ir de sus hogares, padecían, sufrían, eran encarcelados. Y por supuesto todo esto generaba preguntas
y temores y buscar una vida más fácil, y muchos caían en el desánimo. Por eso cuando Mateo escribe, a él le interesa particularmente tomar esta enseñanza de Jesús y alentar a los que escuchen esta enseñanza, que se estaba refiriendo a ellos precisamente. Empezamos a leer hoy el capítulo 13 de San Mateo. Es uno de los 5 discursos en los que Mateo elige escribir su evangelio, proponer la buena noticia de Jesús, y empezamos a leer hoy una serie de parábolas. Esta es la primera. Los domingos que siguen vamos a ir compartiendo otras. Jesús habla por medio de parábolas que son como comparaciones, algo muy propio en la época. La gente lo entendía bien, porque a Jesús le interesaba dar un mensaje que fuera fácilmente comprensible. Por eso utiliza los elementos de la naturaleza, las cosas de todos los días. Y a tal punto esto es así, que 2000 y pico de años después estamos nosotros hoy y no hace falta que nadie nos explique. Es más, este es uno de los pocos evangelios donde Jesús hace la homilía. Él mismo explica el sentido de la parábola. Por eso yo no me voy a detener puntualmente allí. Nos haría mucho bien a lo largo de esta semana que quedara como el eco de fondo para pensar y volver a pensar. Porque acá hay unas cuantas cosas que nos va a venir muy bien tener bien en claro. En primer lugar, Jesús utiliza este ejemplo al decir que el sembrador sale a sembrar. Es lo mismo o equivalente a decir que Dios, esto lo relata la introducción, el prólogo de San Juan, la palabra se hizo carne, Dios se hizo uno de entre nosotros, Dios entró en relación, empezó a hablarle, empezó a quitar el velo respecto de lo que Él estaba como escondido, y en su Hijo Jesús empieza a establecerse un diálogo entre el mismo Dios y nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es que de parte de Dios, que es el sembrador, Él sigue y seguirá ofreciendo la semilla. Lo propio de Dios es entrar en relación. Nos busca porque nos quiere. Uno escucha como sacerdote muchas veces corazones heridos que dicen: Padre, ¿qué pasa? ¿Dónde está Dios? Que ya no me habla, que permanece en silencio. Si bien es cierto que esta pueda ser la sensación que muchos puedan experimentar, por encima de esa sensación o sentimiento está la verdad de fe, que es justamente Dios no permanece en silencio. Esta es la palabra, la tenemos todos en nuestros hogares y es para justamente encontrarnos con Dios, que tiene la palabra adecuada para nosotros hoy. Porque si de lo que se trata es de celebrar a Dios en la mesa de la palabra y en la mesa del altar, es porque Dios está vivo en su palabra. Dios es el sembrador. Él pone la semilla, es decir, Él pone la palabra que como espada afilada nos atraviesa. Y así como lo refiere Isaías en la primera lectura, así como la lluvia cae en la tierra, la empapa, la fecunda, la hace germinar para que dé el fruto a su debido tiempo, la palabra de Dios es eficaz. Y esto lo tenemos que creer verdaderamente, aunque nos entre por acá y salga por allá. La palabra de Dios, porque es palabra de Dios, tiene ese poder, esa facultad, esa fuerza. Por eso cuando terminamos de proclamar la palabra decimos: te alabamos, Señor. Hacemos un acto de fe y creemos que Dios nos está diciendo hoy lo que verdaderamente necesitamos escuchar. Él nos orienta, Él nos consuela, Él nos guía, nos conforta y nos orienta. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Porque en definitiva, cuando celebramos nuestra fe en cada Eucaristía, lo que venimos con mucha humildad a decirle a nuestro Padre es: Señor, ¿por dónde? ¿Cómo tengo que seguir caminando? Porque escucho las voces del mundo
interpreto mi realidad y entonces sí me desanimo, sí me desespero, sí abro las puertas a la tristeza. Entonces, ese es como el gran desafío, poner el oído y el corazón mucho más en Dios que en las palabras del mundo, que son confusas, muchas veces falsas, hipócritas, oscuras, a veces hasta llenas de buena intención, pero inconducentes. Entonces tenemos que afinar el oído mucho más a la palabra de Dios. Yo quisiera hacer aquí como el primer eje de esta homilía, porque me parece que en este sentido todos tenemos un camino muy lindo para recorrer. Encontrarnos con Dios en la palabra. Que esta semana nos encuentre este corazón generoso diciendo, Señor, me quiero encontrar con vos. Voy a meditar hoy el Evangelio, hoy las lecturas de este día, porque sé que hoy vas a sembrar tu palabra, la que yo necesito escuchar, aquello que mis ojos, los ojos del corazón necesitan ver, porque querés regalarme más vida. Y el encuentro con tu palabra me da paz. Esto también es un camino. Esa palabra no produce el fruto automáticamente. Y en este sentido, tenemos que ser humildes para dejar a Dios que sea Dios, que Él inspire a través del Espíritu. Ese texto que por ahí escuché tantísimas veces, pero que no me detuve, no reflexioné y nunca tuvo consecuencias en mi vida. Porque de lo que se trata es que esta semilla que generosamente el sembrador ofrece a todos, y además lo hace abundantemente, con enorme generosidad. El sembrador sale a sembrar y sabe, perfectamente sabe, que muchas de las semillas van a caer al costado del camino, que otras van a caer entre las piedras, que otras van a caer entre espinas, pero también sabe que muchas van a caer en tierra fértil, que esa semilla va a crecer y que dará el fruto a su debido tiempo. También nos dice el Evangelio que esta semilla que con generosidad sale a poner el sembrador no da los mismos frutos. En esto también tenemos que repasar y revisar porque, Señor, por ejemplo, ¿qué frutos está dando tu palabra en mi vida? Ha venido dando a lo largo de esta cuarentena. ¿Son frutos de vida? ¿Son frutos de paz? ¿Son frutos de generosidad? Es más, si le doy el debido peso a tu palabra, Señor, ¿me la guardo para mí o la comparto con valentía, con coherencia? Esa palabra que yo recibo, ¿es para mí luz para mis pasos? ¿Es sosiego para el corazón? ¿Y soy capaz de compartirla? Che, en mi corazón resonó así esta palabra. ¿Qué te está diciendo a vos? O porque rezo y me encuentro con la palabra de Dios y allí con ese amor infinito de Dios, digo, esto es lo que tal o cual persona está necesitando escuchar. Le escribo, la llamo. Entonces ahí yo me convierto en un verdadero discípulo, oyente primero de la palabra y después en un verdadero misionero que comparte esa riqueza con los demás. ¿Cuántas veces delante de este sembrador que ofrece su semilla que da vida, estoy al costado del camino? ¿Qué ha pasado a lo largo de todos estos años? ¿Qué clase de frutos ha ido dando esta palabra? ¿Habrá dado los frutos que el sembrador esperaba? Supuesto que esto no sea así, hay algo que puede cambiar. Por eso este es un texto que en el fondo nos llena de esperanza. Porque hoy aquí Dios, que es el sembrador, pone en mí y en vos una semilla nueva y me dice, esta no la dejes pasar, cuidala, recibila, regala con amor, hacela crecer en el corazón. Insisto, en un mundo que tiene palabras falaces, fugaces, apuradas, falsas, hipócritas,
que no me llevan a ningún lado, o palabras que están repletas de mentiras. Qué lindo, cuánto bien nos hace, porque sabemos que Dios quiere lo mejor, no solamente lo bueno, que su palabra ilumina nuestras vidas, con lo cual ahí está la respuesta a los interrogantes que tenemos en el corazón. Entonces, en la escuela de la escucha de la palabra también se aprende. Por eso el discípulo es aquel que está detrás del maestro. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y cuanto mejor oyentes seamos de la palabra de Dios, no lo dudemos, esa palabra va a dar frutos. Por eso necesitamos ser generosos en primer lugar, con aquel que es y sigue siendo generoso, porque gratuitamente vuelve a poner, nos confía su palabra. Seamos generosos para oírla, seamos pacientes, porque así como en el campo la semilla que cae necesita un tiempo para echar raíces, para empezar a crecer y para dar frutos, también necesitamos que esa palabra, la que hoy escuchamos de parte de Dios, necesitamos ser pacientes. Yo les propongo también que mejoremos el modo en el que nos situamos delante de la palabra. A veces hay como una inocencia, una cierta pobreza. Voy, agarro la Biblia y la abro en cualquier lado. Señor, respondeme a lo que estoy necesitando escuchar. No es así. Esa no es la historia. Dios habla. Dios sabe lo que yo necesito escuchar. Va a pronunciar la palabra. No va a permanecer callado. Y esa palabra me va a transformar. Con lo cual, mis exigencias y caprichos también tienen que ir como quedando de lado. Vamos a caer en la cuenta también que en esta vida que Dios nos da, qué lindo nos hace, cuánto bien nos hace recordar esto. Nosotros somos sembradores, no somos cosechadores. Los resultados no importa. Por más que nos rompamos el alma para que esos resultados lleguen, si llegan, bendito sea Dios, a mayor gloria de Dios. Pero yo no hago depender mi vida de fe si el prójimo me escucha, si el prójimo está atento, si lo reconoce, si me lo agradece. ¿Cuántos hijos han recibido enseñanzas hondas de fe de papá y mamá que nunca bajaron los brazos, que supieron ubicarse en el lugar adecuado, pero que entendieron que lo de ellos era sembrar, a veces con la palabra, siempre con sus gestos, siempre con el ejemplo de sus vidas? Y aun cuando pudieron desanimarse, no abandonaron la misión que Dios les encomendó. ¿Cuántas veces un amigo que quiere a otro y lo quiere llevar por buen camino, pone en juego la amistad? Porque es capaz de decirle a ese amigo, esto no, esto te hace mal, esto te destruye. Deja de mentir, deja de mentirte. Y eso es porque ese amigo bueno escuchó la palabra de Dios y la va presentando con sentido de la oportunidad, con mucho amor, con mucha paciencia, que además la vive, es coherente, no da mensajes contradictorios. Jesús nos va a dejar muchas enseñanzas a lo largo de estas parábolas. Hoy les dice a los que lo están escuchando, porque esto también es algo importante y lindo, ¿no? La gente acudía en tanta cantidad que él tuvo que subirse a una barca y retirarse un poco para que lo pudieran escuchar. ¿Por qué? Porque la gente tenía sed de las palabras que salían de la boca de Jesús. Así tenemos que estar nosotros hoy, sedientos de la palabra. Es verdad que no podemos comulgar sacramentalmente como lo hacemos en cualquier momento de la vida, pero hoy podemos verdaderamente entrar en comunión con Dios oyendo su palabra, reflexionándola y viviéndola después. Hijo, no tengas miedo, no te inquietes, confíen en mí, yo estoy al lado de ustedes y no los voy a abandonar. Hija, tu fe te ha curado, te ha sanado.
Son enseñanzas para vos y para mí, para que volvamos a ponernos de pie. Y también, como en el siglo I la cosa estaba fulera porque el mundo no hacía oídos a aquello que enseñaban los que seguían a Jesús. Los perseguían, la pasaban mal. Entonces Mateo los alienta, los entusiasma. Y hoy Jesús pretende hacer lo propio con cada uno de nosotros. Que demos gracias por tener a Dios que como Padre no se queda callado. Demos gracias a Dios porque Dios no habla de más, no nos engaña, no nos miente. Demos gracias a Dios porque aun cuando hemos cerrado el oído y el corazón, hemos endurecido nuestro ser, no por eso Él deja de volver a golpear la puerta. Él sigue llamando, Él sigue confiando en nosotros. Que le demos lugar a la palabra para ser escuchada, que demos tiempo a esta palabra para que dé sus frutos y que seamos generosos para compartir esta palabra con los demás. Celebremos juntos nuestra fe.